Saludos, estimados estudiantes. Mi nombre es Juan Guaranca, soy profesor de psicología y me da mucho gusto estar con ustedes. Bien, hoy día vamos a hablar del tema de afectividad y estilo de comunicación, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver este tema. Bien, entonces los puntos que se van a tocar en esta sesión es procesos afectivos, la autoestima y estilos de comunicación, ¿no? Este tema de la afectividad y la comunicación, que es muy importante en el desarrollo de nuestra personalidad, ¿no? Tal vez se ha tratado menos que los procesos cognitivos, ¿no? Ustedes ya han estudiado los procesos cognitivos, llámese sensación, percepción, memoria, pensamiento, ¿no? Imaginación. Todos estos procesos se consideran procesos cognitivos, ¿no? Pero en la psicología también se estudian los procesos afectivos, ¿no? Procesos emocionales, ¿no? Y justamente el día de hoy vamos a ver estos aspectos, ¿no? En el ser humano. Bien, los objetivos para esta sesión es diferenciar las manifestaciones de la afectividad, ¿no? La afectividad tiene algunas manifestaciones, ¿no?, que vamos a ver. También analizar la teoría del amor, ¿no?, de un psicólogo llamado Stenberg, ¿no? Plantea su teoría del amor. También vamos a ver el tema de autoestima, ¿no? Y finalmente reconocer los estilos de comunicación, ¿no? Entonces, estos son los objetivos para esta sesión. Bien. Bien, entonces vamos a empezar con el tema de afectividad, ¿no? ¿A qué se refiere afectividad? ¿No? Afectividad se refiere a cómo nos afecta el medio, ¿no? Cómo influye el medio en nosotros. Y es que nosotros estamos siempre interactuando, ¿no?, con la sociedad. Entonces, va a depender mucho de cómo sea esa interacción, ¿no?, entre la sociedad y el individuo para que se formen los procesos afectivos, ¿no? Imaginemos un bebé que nace, ¿no? Un bebé que nace ya viene con muchas necesidades. Tiene hambre, tiene frío, tiene sed. Entonces, ¿quién satisface esas necesidades generalmente? ¿No? Es la madre, ¿verdad? Entonces, si la madre lo atiende, ¿no?, le satisface sus necesidades, le da buen trato, entonces, ¿qué va a formar el bebé? Va a formar buenos sentimientos, ¿no? Amor, confianza, seguridad. Pero ¿qué pasa si el niño nace y nadie lo atiende? Nadie le satisface sus necesidades. Y encima, de repente, le grita, lo maltrata. Entonces, ¿qué va a formar ese bebé? Va a formar sentimientos negativos: odio, desconfianza, inseguridad, ¿no?, resentimiento, ¿no? Entonces se va desorganizando toda la parte afectiva, ¿no? Entonces, los procesos afectivos dependen mucho de cómo es la interacción entre el sujeto y su medio social, ¿no? ¿Qué correspondencia hay entre el sujeto y el medio, ¿no? Si hay una correspondencia positiva, entonces este sujeto formará buenos sentimientos. Pero si no hay una buena correspondencia entre las necesidades y el medio, entonces el niño también formará problemas, ¿no?, en su estructura afectiva, inseguridades, temores, etc. Muy bien, entonces así se van formando los procesos afectivos, como por ejemplo los sentimientos, ¿no?, el estado de ánimo, por ejemplo, ¿no? Bien, por eso ponemos acá qué son los procesos afectivos. Son vivencias que se manifiestan como resultado de los vínculos que el sujeto establece con su medio físico, con su medio social, generando estados de afectación, ¿no?, generando reacciones de agrado o desagrado, ¿no? Entonces, así se van formando, ¿no?, estos procesos afectivos. Llámese sentimientos, estados de ánimo, emociones, entre otros. Muy bien. Pero los procesos afectivos también tienen algunas características, ¿no? Características, ¿no? En primer lugar, decimos que los procesos afectivos son íntimos, ¿no? Intimidad. ¿Qué quiere decir? Que los procesos afectivos se vivencian de manera muy personal, ¿no? Cada persona tiene su propia manera de amar. Cada persona tiene su propia manera de sentir, su propia manera de expresar su afectividad, su propia manera de reaccionar ante los estímulos.
Y es que cada persona, ¿no?, es única, ¿no? Igual, entonces cada persona vive y experimenta los procesos afectivos de manera muy personal, muy singular. Se dice, viven los procesos afectivos de manera muy subjetiva, ¿no? Depende de cada sujeto. Pues, por ejemplo, hay personas que cuando aman son muy románticos, son muy expresivos, ¿no? En cambio hay otras personas cuando aman son muy calladitos, muy reservados, poco expresivos, ¿no? Eso va a depender, ¿no?, de cómo se ha ido formando su sistema afectivo, ¿no? Por ejemplo, cuando fallece un ser querido, ¿no?, fallece un ser querido, cada uno de nosotros va a vivir esa experiencia de manera muy personal, muy subjetiva, ¿no? Entonces, por eso decimos que los procesos afectivos son íntimos, ¿no? Se viven de manera muy personal, de manera muy subjetiva, ¿no? En segundo lugar, también los procesos afectivos, ¿no?, tienen la característica de la polaridad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que los afectos, los sentimientos pueden cambiar. Podemos pasar del polo positivo al polo negativo. Podemos pasar del amor al odio, o viceversa, ¿no? Podemos pasar de la felicidad a la tristeza, ¿no?, de la ilusión a la desilusión, ¿no? Entonces los procesos afectivos pueden cambiar, ¿no?, pueden variar, ¿no? Y hablando de ilusión, desilusión, hace tiempo, ¿no?, un joven se acercó y me dijo: profesor, tengo a mi enamorada, 5 años de relación, profesor, ¿no? ¿Y qué pasa? Que yo trabajaba todo el tiempo para apoyarla económicamente a ella, ¿no? Es más, yo le apoyaba en sus estudios, ¿no? Ella estudiaba contabilidad, ¿no? Terminó sus 5 años de estudios, ingresó a trabajar a un banco y después ya no me recibía las llamadas, ya no quería salir conmigo, ¿no? Y después me enteré que ella estaba saliendo con otra persona. Entonces ese joven al comienzo estaba muy feliz, muy ilusionado con la relación, pero después entró en una desilusión, en una decepción. Había cambiado, ¿no?, a nivel afectivo, ¿no? Así son los afectos, pueden cambiar, ¿no?, polaridad. También los sentimientos, ¿no?, son profundos. ¿Qué quiere decir? Que los sentimientos que uno va construyendo se van formando hacia personas que tienen mucho significado, ¿no? Los sentimientos se van formando hacia personas que son muy valiosas para uno, ¿no? Ajá. O se van formando a personas, hacia personas que son muy importantes, ¿no? En ese sentido, se dice que los sentimientos son profundos. Es el grado de significación que tiene esa persona para nosotros, ¿no? Entonces, conforme haya buena interacción, buen trato, se van formando sentimientos más profundos, sentimientos más significativos hacia una persona, ¿no? Esa persona se va haciendo más importante, ¿no?, más valiosa. Muy bien. Entonces, por ejemplo, los sentimientos hacia nuestros padres son más profundos que los sentimientos hacia nuestros amigos, por ejemplo, ¿no? Ah, entonces, ahí se van estructurando sentimientos, ¿no? Bien, otra característica viene a ser la amplitud, ¿no? Amplitud. Quiere decir que los sentimientos, los afectos, pueden influir en diferentes áreas de la personalidad, ¿no? Por ejemplo, los sentimientos pueden influir en nuestra memoria. Los sentimientos pueden influir en nuestra atención, ¿no? Pueden influir en nuestros pensamientos. Los sentimientos pueden influir en nuestro comportamiento, ¿no? Por ejemplo, a veces en niños se ve que cuando un niño está mal emocionalmente, ¿no?, a veces el niño ya no quiere comer, ¿no?, ya no quiere hacer las tareas, ¿no?, ya no quiere socializar, ya no quiere participar, ¿no?, porque la parte emocional está influyendo en todo su comportamiento, ¿no? Igual también, a veces hay adolescentes, a ver, que se enamoran, ¿no? Y entonces están, ¿no?, muy ilusionados, pero de pronto, ¿no?, a veces sufren pues decepciones. Y después de esa decepción, el adolescente a veces ya no quiere estudiar, ¿no?, ya no se concentra como antes, ¿no? Ya no tiene motivaciones. A veces se aísla, se encierra, ¿no?
debido a que esos afectos están alterando todas las otras áreas, ¿no? La memoria, la atención, la motivación, el comportamiento. Entonces, la parte afectiva está muy relacionada a todas las áreas de la personalidad, ¿no? No están separadas, no están desintegradas, ¿no? Todo está integrado, todo está relacionado. Muy bien, amplitud, ¿no? Los afectos abarcan a toda la personalidad, todas las áreas de la personalidad. ¿Sí? Y también los procesos afectivos se dice que tienen la característica de nivel. ¿Qué significa? Que los sentimientos y la muestra afectiva, las conductas afectivas, se pueden valorar como buenas o malas, ¿no? La sociedad va valorando ciertas conductas afectivas, ¿no? Por ejemplo, si vemos a dos amigos, ¿no? O dos amigas, ¿no? Digamos, dos amigas que están tomándose la mano, ¿no? Y están pasando, agarradas de la mano, ¿no? Entonces, ¿cómo valora la sociedad esa conducta? ¿No? ¿Correcta o incorrecta? ¿Buena o mala? ¿Moral o inmoral? ¿No? Entonces dicen, dos amigas, son amigas, ¿no? Son dos amigas, ¿no? Ya. Entonces lo bueno, normal, ¿no? Y si un joven ayuda a un anciano a cruzar la avenida, esa conducta es correcta, ¿no? Esa conducta es moral. Tiene nivel, ¿no? Un nivel, una altura. Pero si de repente un joven, ¿no? Engaña a su pareja, traiciona a su pareja, esa conducta es inmoral, inadecuada, ¿no? Entonces, la sociedad valora las conductas como buenas o malas, ¿no? Correctas o incorrectas. A eso le llaman nivel, ¿no? Valoración social de las manifestaciones afectivas. Entonces, aquí vemos las características de la afectividad, ¿no? Afectividad. Bien. Bien, ahora vamos a pasar a ver ya las manifestaciones, ¿no? Manifestaciones de la afectividad. ¿Ya? En primer lugar, tenemos a la emoción, ¿no? La emoción. Y la emoción viene a ser un proceso psíquico muy intenso, muy fuerte, pero de corta duración, ¿no? Y además, donde hay cambios fisiológicos, ¿no? Muchos cambios internos, orgánicos, hormonales, fisiológicos. Por ejemplo, ¿no? Hace tiempo, una señorita fue a ver su resultado del examen de admisión, ¿no? Era tercera vez que postulaba, ¿no? Y fue a ver los resultados ahí donde publican, ¿no? Y empezó a buscar ahí todos sus resultados ahí en las vitrinas, ¿no? Nada por aquí, nada por acá, ¿no? Y así. Y de pronto ve su nombre y ve que ingresó. En ese momento la chica empezó a gritar. En ese momento la chica empezó a llorar. Empezó a besar a todos los chicos que estaban a su costado, ¿no? Se puso roja, le empezó a caer lágrimas. Y es más, hasta se había orinado en su pantalón. ¿Qué estaba viviendo esa señorita? Estaba viviendo una emoción. Y es que la emoción es así, es muy intenso, es muy fuerte, pero de corta duración. Dura ese momento nada más en el cual vio sus resultados, ¿no? En ese momento reaccionó con mucha intensidad. Entonces, esto ha sido pregunta, examen de admisión, ¿no? Proceso psíquico muy intenso, de corta duración, donde hay cambios fisiológicos, cambios internos. Tenían que marcar la emoción, ¿no? La emoción. Por ejemplo, cuando uno siente placer, ¿no? Mucho placer, ahí está viviendo emoción. Cuando uno siente también mucha ira o mucha cólera, ¿no? También ahí está viviendo emociones. Y ustedes en algún momento me imagino que han vivido emociones, ¿no? Entonces, por ejemplo, una señorita me dice, profesor, yo me emocioné cuando nació mi hermanito, ¿no? Lloré de emoción, ¿no? Otro joven me dice, profesor, yo me emocioné cuando Perú clasificó al mundial, ¿no? Lloré de emoción, ¿no? O profesor, yo me emocioné el último día de colegio, ¿no? La despedida. Entonces hay momentos donde uno vive muchas emociones, ¿no? Entonces las emociones son procesos psíquicos afectivos muy intensos, muy fuertes, de corta duración,
donde hay cambios fisiológicos. Además, las emociones son innatas, es decir, que el cerebro ya viene con emociones, ¿no? El cerebro ya viene programado para reaccionar con emociones, ¿no? Son innatas, ¿no? También, ¿no? ¿Dónde está el centro de las emociones? Eso también fue pregunta examen de admisión, ¿no? ¿Dónde está la base biológica de las emociones? El centro nervioso de las emociones. Entonces, las primeras teorías hablaban mucho del hipotálamo, ¿no? Decían que en el hipotálamo está el centro de las emociones, del placer, de la ira, de la furia, ¿no? Emociones. Después decían, no, está en el tálamo, ¿no? En el tálamo. Después ya empezaron a decir, no, hay otro núcleo, ¿no? El hipocampo, ¿no? Y ya más adelante, ¿no? Viene un científico llamado Papez, que en el año de 1937 habla de todo un circuito de la emoción, ¿no? Y a ese circuito que él descubrió lo llamó el circuito de Papez, ¿no? Circuito de Papez. Y en ese circuito pues hay varios núcleos, ¿no? Hipotálamo, tálamo, amígdala, ¿no? Y hay varias estructuras que forman ese circuito de las emociones, ¿no? Y actualmente ya están hablando de otros núcleos. Por ejemplo, se habla mucho de la amígdala, ¿no? La amígdala cerebral. Es un núcleo, ¿no? Subcortical, y se ha demostrado que esa amígdala es como una memoria de las emociones, ¿no? Entonces, cuando una persona o un niño sufre mucha violencia, toda esa violencia se graba en la amígdala, ¿no? Entonces, cuando ese niño crece, a veces crece violento. ¿Por qué? Porque se activa su amígdala y sale toda la furia, toda la ira que se almacenó en esa amígdala cerebral. Entonces, al final lo que están diciendo los científicos es que en realidad para que se den las emociones participan un conjunto de estructuras y que están debajo de la corteza, ¿no? Debajo de la corteza. Ese conjunto de estructuras que están debajo de la corteza lo han llamado el sistema límbico, ¿no? Sistema límbico, ¿no? Es un sistema que está formado pues, por varios núcleos, ¿no? Tálamo, hipotálamo, la hipófisis, el hipocampo, está el área del cíngulo, ¿no? Toda esta estructura viene a formar el sistema límbico, ¿no? Sistema de las emociones. Entonces, al cerebro lo han dividido en dos grandes regiones, ¿no? Abajo estaría el sistema límbico, ¿no? Todos estos núcleos subcorticales que forman el sistema límbico. Y arriba estaría la corteza, donde se desarrolla todo lo que es conocimiento. Conocimiento. Entonces tenemos emoción abajo, sistema límbico, y conocimientos arriba, en la corteza cerebral. Entonces, ese es un modelo de cómo se estudia el cerebro humano, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es la base biológica de las emociones? Tiene su base biológica en el sistema límbico. La amígdala interviene en el aprendizaje emocional. También lo llaman memoria emocional, ¿no? Si una persona recibe una descarga eléctrica al manipular un secador de cabello, luego podría reaccionar con miedo al ver dicho artefacto, ¿no? Eso se llama condicionamiento. Con solamente ver el secador ya reacciona su sistema límbico y tiene miedo, emoción de miedo. ¿Muy bien? Ya. Entonces no vayan a volver a preguntar, ¿dónde está el centro nervioso de las emociones? Sistema límbico, ¿no? Sistema límbico. Núcleos subcorticales. Bien, pero también se ha investigado qué emociones traemos, ¿no? ¿Qué emociones ya traemos desde el nacimiento? Entonces ahí surgen teorías, ¿no? Por ejemplo, Darwin ya decía que todos los seres humanos ya nacen con ciertas emociones. Lo llaman emociones primarias, ¿no? Emociones que aparecen en todos los seres humanos, ¿no? Darwin ya hablaba de emociones primarias. Posteriormente aparece otro científico, Paul Ekman, también investigó mucho el tema de emociones, ¿no? Y plantea pues que hay expresiones de una comunidad africana en Nueva Guinea, ¿no? Como por ejemplo esta, ¿no? Que ven acá en esta figura, ¿no? Entonces se habla de emociones del miedo, es algo innato,
¿no? De enojo, emoción de sorpresa, emoción de asco, repugnancia, ¿no? Son algunas emociones con las cuales ya venimos, ¿no? Ya nacemos. Entonces hay diversos estudios que plantean tipo de emociones primarias, ¿no? Diversos estudios han confirmado la universalidad de las expresiones emocionales, pero no niegan la posibilidad de que existan diferencias culturales, ¿no? Que de acuerdo a la cultura se vaya cambiando la expresión de nuestras emociones, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no? Y también, cuando uno habla de emociones, también hay emociones que son aprendidas, ¿no? Hay miedos que son aprendidos, por ejemplo, ¿no? A esos miedos aprendidos lo llamamos fobias, ¿no? Entonces, qué es una fobia? ¿No? Es un miedo intenso, exagerado, ¿no? Pero que son miedos ilógicos, irracionales, ¿no? Entonces ya se habla de una fobia, ¿no? Por ejemplo, hay personas que tienen mucha fobia, ¿no? A las arañas, ¿no? Arañas. Demasiado, ¿no? Tanto que cuando ven una araña se van a desmayar, ¿no? Ah, ya es una fobia, ¿no? Hay personas que tienen miedo a lugares encerrados, ¿no? No pueden estar en un salón solos, ¿no? Eso se llama claustrofobia. Hay personas que tienen miedo, por ejemplo, a salir a lugares abiertos, un parque, una plaza, ¿no? Lugares, tienen miedo a salir. Eso se llama agorafobia, ¿no? Y así puede haber miedo a los perros, ¿no? De repente una persona le han mordido los perros y ahora tiene fobia a los perros, terror a los perros, ¿no? Bien, pero estos miedos, estas fobias, uno lo puede transmitir, ¿no? Uno lo puede aprender observando y también puede transmitir ese miedo a otras personas. Por ejemplo, una amiga me contó que una vez cuando hubo un sismo, un temblor, su mamá empezó a gritar, a desesperarse, ¿no? Cada vez que hay temblor, su mamá se altera demasiado. Y esta amiga ha aprendido a tener miedo a los temblores, ¿no? Cuando hay temblor también se desespera, se angustia demasiado, ¿no? Entonces ya aprendió a tener miedo, ¿no? A los temores. Por ejemplo, también puede haber una persona que tenga miedo a los perros pitbull, ¿no? La mayoría de miedos se adquieren por transmisión social. Al observar a una persona mordida por un pitbull, podría provocar el miedo a los perros. A veces con solo ver los signos de temor ante una abeja podríamos adquirir miedo a dicho bicho, ¿no? Uno aprende miedo, fobia, observando modelos, ¿no? Observando a otras personas. ¿Ok? Bien. Entonces estamos hablando de las emociones, ¿no? Emociones. Son reacciones muy fuertes, muy intensas, de corta duración. Bien. Por ejemplo, aquí tenemos los componentes de la emoción. Hemos dicho que en una emoción, ¿no? Hay cambios fisiológicos, ¿no? Por ejemplo, cuando hay mucho peligro, ¿no? Y uno siente miedo, ¿no? ¿Qué pasa? Nosotros nos llenamos de estrés, ¿no? Ante tanto peligro, el cuerpo reacciona. Todo el sistema endocrino reacciona, ¿no? Por ejemplo, el hipotálamo empieza a alterarse, el hipotálamo, a activarse. Y ese hipotálamo manda la orden a la hipófisis. Y la hipófisis ya manda la orden a todas las glándulas del cuerpo humano. Por ejemplo, a las suprarrenales, ¿no? Tenemos ahí unas glándulas, ¿no? Llamadas las suprarrenales. Y estas suprarrenales van a liberar el cortisol, ¿no? La hormona del cortisol. Y este cortisol, pues, hace que se activen todos tus órganos, trabajen todos tus órganos aceleradamente. Pero también se sabe que cuando hay exceso de cortisol, ese cortisol va por la sangre hasta el cerebro y puede intoxicar a las neuronas, ¿no? A las neuronas. Cuando ya una persona está mucho tiempo con estrés, puede generar problemas a las neuronas, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos ahí el factor fisiológico, respuestas rápidas de distintos sistemas biológicos, expresiones faciales, también cambian los músculos, el tono de voz, la actividad del sistema nervioso autónomo, que está formado por el simpático y el parasimpático, se activa, ¿no? Cambian su actividad y también, como ven, también se activa el sistema endocrino, ¿no? Endocrino.
cuando uno está viviendo emociones, ¿no? Todo el sistema endocrino, ¿no? Tiroides, paratiroides, la, el, el páncreas, las glándulas, por ejemplo, las testículos, los ovarios, son glándulas, ¿no? Que forman el sistema endocrino. Muy bien, todo esto se activa, ¿no? Se activa. En una emoción también hay cambios psicológicos, ¿no? Ya se, a nivel psíquico, ¿no? Ya es a nivel psicológico. A nivel psíquico, ¿qué se vive? Ya se vive la emoción, ¿no? La emoción, el miedo, por ejemplo, ¿no? Se vive mucho miedo, ¿no? Ya es la parte más psíquica. Ya no es tanto en la parte orgánica, sino la parte psicológica. Las emociones alteran la atención, ¿no? Activan redes neuronales de la memoria, ¿no? Ahí está. Entonces ya empieza a haber cambios también a nivel psicológico, a nivel psíquico, ¿no? Y también otro componente de la emoción viene a ser la conducta, ¿no? La conducta. Entonces, por ejemplo, ya una persona como esta señorita que vio su examen de admisión y vio que ingresó, la señorita también alteró su conducta. Empezó a gritar, empezó a besar a todos los chicos que estaban ahí cerca y hasta se había orinado en su pantalón. Entonces, una emoción también genera cambios conductuales, ¿no? Las emociones sirven para establecer nuestra posición con respecto a nuestro entorno, ¿no? Respuestas motoras, respuestas musculares, respuestas esqueléticas. Hay cambios conductuales, ¿no? Vemos acá algunas expresiones, ¿no? De las emociones, ¿no? Que han sido investigadas desde Darwin, ¿no? Darwin, ¿no? Ahí está. Ya se investigaba estas emociones. Por ejemplo, el miedo, ¿no? Miedo. Miren cómo es la expresión del rostro, los gestos, ¿no? Cómo se organizan los músculos para expresar el miedo, ¿no? Sentir mucho miedo. Anticipación de una amenaza o peligro que produce ansiedad, incertidumbre, inseguridad, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces Darwin decía que uno ya nace, ¿no? Nace ya con miedo. Sorpresa, ¿no? ¿Cómo es la expresión, ¿no? De una emoción de sorpresa, ¿no? Sobresalto, asombro, desconcierto. Nos hace centrar la atención ante un estímulo inesperado, ¿no? Sorpresa, ¿no? Miren cómo es la organización cuando uno siente asco, ¿no? Cómo se organizan tus gestos, ¿no? Tus músculos, tu mirada, cuando uno siente asco, ¿no? Es decir, disgusto, ¿no? Solemos alejarnos del objeto que nos produce aversión, nos produce rechazo hacia, ¿no? Nos produce rechazo hacia aquello que tenemos delante, ¿no? Ah, sentir asco, ¿no? Ujú. Ahí está. Repugnancia también, ¿no? Así lo llaman, asco, repugnancia, ¿no? Son algunas expresiones de las emociones, ¿no? Estamos hablando de emociones. Aquí también tenemos, por ejemplo, cuando uno siente ira, ¿no? Ira o enojo, ¿sí? Ahí están los gestos, los ojos, ¿no? Cómo se organizan. Nos sentimos mucha ira, ¿no? Consideramos que algo interfiere en nuestros propósitos, ¿no? Cuando a veces no logramos lo que nos proponemos, ¿no? O cuando alguien se interpone, ¿no? Voluntariamente se interpone y no logramos nuestras metas. Eso a veces nos genera ira, ¿no? Enojo. O tristeza, ¿no? Por ejemplo, ante la pérdida de un ser querido, ¿no? Un ser amado, ¿no? Podemos sufrir mucha tristeza, ¿no? Ahí está. Y también, ¿no? Alegría. Mucha alegría, ¿no? Ahí está, cuando se libera, por ejemplo, mucha dopamina en el cerebro, ¿no? Ah, la dopamina es una proteína del placer, ¿no? Cuando se denomina endorfinas, ¿no? Ahí también uno siente mucha alegría, mucho placer, sensación de bienestar, seguridad, optimiza la respuesta cognitiva, ¿no? También nos ayuda mucho a la creatividad, mejora nuestra memoria, mejora el aprendizaje, cuando uno está bien emocionalmente, cuando tiene la emoción de alegría, ¿no? Ya hemos dicho, ¿no? La parte emocional influye en la parte cognitiva, influye en todas las áreas de la personalidad. Entonces, expresión de la alegría. Bien, bien. Eh, hemos visto entonces la parte de las emociones, ¿no? La psicología
ha investigado mucho este tema de emociones, ¿ya? Incluso hay teorías de emociones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahí está, James decía que, ¿no? Cuando uno ve un estímulo peligroso, inmediatamente ese estímulo va a ingresar al sistema y va a generar cambios orgánicos. El corazón se acelera, la respiración se acelera, ¿no? Imagínense que ven una serpiente venenosa, inmediatamente hay cambios orgánicos, cambios somáticos, ¿no? Cambios viscerales, todas las vísceras se alteran, ¿no? Y eso va a generar cambios a nivel psíquico. Al final lo que tú vas a sentir es miedo, mucho miedo. Entonces para James, primero hay cambios fisiológicos, orgánicos, y después vienen los cambios psíquicos, cambios emocionales. El miedo, por ejemplo. Así lo ve William James, ¿no? Entonces se ha hablado mucho del tema de emociones, se ha investigado mucho con animales, ¿no? Han usado, por ejemplo, gatos, ¿no? Para ver, ¿no? Cómo es el cerebro del gato, si dañaban una parte del sistema límbico del gato, qué pasaba. Han usado perros, ¿no? Han dañado partes del cerebro del perro para ver cómo cambia sus reacciones emocionales, ¿no? Su miedo, su ira del perro, ¿no? Entonces, se ha investigado mucho con animales, se ha publicado mucho el tema de las emociones, ¿no? Emociones. Bien, pero hay otra manifestación, ¿no? Otra manifestación afectiva, que viene a ser ya los sentimientos. Sentimientos. Eh, para empezar, los sentimientos ya no son innatos, ¿no? Los sentimientos no son procesos innatos como las emociones, ¿no? Y hablando, quería resaltar también que cuando hablamos de emociones, los animales también tienen emociones, ¿no? Por si acaso, los animales poseen emociones. El animal tiene miedo, ¿no? Si ve un depredador, corre, ¿no? Tiene mucho miedo el animal, ¿no? También tiene ira, furia, ¿no? Y es que el animal tiene sistema límbico, ¿sí? Un perro tiene sistema límbico, un mono tiene sistema límbico, un gato también tiene sistema límbico. Los animales también tienen emociones. Pero pregunta, ¿los animales tendrán sentimientos? ¿Ah? Ah, no, jóvenes, ¿ya? Los sentimientos, ¿ya? Los sentimientos ya son procesos psíquicos aprendidos, ¿ya? En la interacción social, ¿ya? ¿Ya? Por ejemplo, el amor, la confianza, la seguridad, la empatía, ¿no? La admiración, ya todo ello vienen a ser sentimientos, ¿no? Y estos sentimientos se aprenden en la interacción social, ¿no? Por ejemplo, un hijo y su madre, ¿no? Cuando interactúa el hijo con su mamá, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí va a depender mucho, ¿no? Cómo es la interacción, cómo es el trato, ¿no? De la madre hacia el hijo. Entonces, si la mamá, por ejemplo, le da su lechecita con amor, ¿no? Le cambia de pañales con paciencia, lo baña con agua tibia, le lee cuentos, le canta, más adelante lo lleva al parque, siempre lo atiende. Entonces, en esa interacción, el niño va a formar buenos sentimientos, ¿no? Amor, confianza, seguridad, autoestima, ¿no? Pero ¿qué pasa si el niño nace y nadie lo atiende? Nadie le satisface sus necesidades, ¿no? El niño llora de hambre y nadie le hace caso. El niño de repente quiere jugar y nadie lo saca a jugar. Nadie le habla, nadie le canta. Entonces ese niño no organiza bien sus neuronas, no estructura bien sus sentimientos, ¿no? Entonces ese niño, en lugar de formar amor, forma odios. En lugar de formar confianza, forma mucha desconfianza, ¿no? En lugar de formar seguridad, forma mucha inseguridad, mucha inestabilidad. En lugar de formar empatía, forma pues mucho egocentrismo, ¿no? Muy egoísta. Ajá. Entonces al final los sentimientos van a depender mucho del medio, ¿no? El entorno social. ¿Cómo te trata el entorno social? Es ahí donde uno va estructurando sentimientos. Y estos sentimientos que se van formando, se van estructurando, son duraderos. Duran años o incluso toda la vida, ¿no?
son duraderos. En comparación a las emociones, los sentimientos son más duraderos. La emoción es de corta duración. Los sentimientos no, es de larga duración. Son más estables. Por eso decimos acá, ¿no? Los sentimientos son procesos afectivos relativamente estables que el sujeto vivencia hacia objetos significativos o hacia personas muy significativas. Y son aprendidos los sentimientos y de menor intensidad que las emociones. Claro, uno nace con emociones, ¿no? Uno ya nace con emociones, nace con el sistema límbico. Pero sobre esta base de emociones, uno va estructurando los sentimientos, ¿no? Y esos empieza en la familia, ¿no? Depende del trato de la familia. Ahí comienza uno a formar sentimientos, ¿no? Bien. Ahora, por otro lado, los sentimientos también van a depender mucho, ¿no? Tienen componentes cognitivos y morales, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que los sentimientos no están separados de otros procesos psíquicos, también se integran, ¿no? Por ejemplo, los sentimientos se integran con los conocimientos, ¿no? Los sentimientos también se integran con las motivaciones. Al final, sentimiento, conocimiento y motivaciones se integran para pensar, ¿no? Sentimientos, conocimientos, motivaciones se integran para imaginar. Sentimientos, conocimientos, motivaciones se integran para actuar. Por eso le decía que los sentimientos están relacionados con otros procesos psicológicos. Están relacionados con toda nuestra personalidad, ¿no? Entonces, los sentimientos, los afectos no están separados, no están aislados, ¿no? Están integrados a todos los procesos psíquicos, a todos los componentes de nuestra personalidad, ¿no? Entonces, los sentimientos, ¿no? Unida a los pensamientos y recuerdos, genera creencias para el establecimiento de disposiciones para acciones subsecuentes. Ya hemos dicho, los sentimientos también influyen en tu comportamiento, en tus acciones, ¿no? Muchas de las enseñanzas familiares o escolares podrían desarrollar el sentimiento de fraternidad hacia las personas vulnerables e impulsar actividades de ayuda, ¿no? Sentimientos, ¿no? Para ayudar al prójimo, ¿no? Claro, eso depende también de la formación, ¿no? La educación que uno haya tenido, lo que uno haya recibido también. Bien. Ahora, otro aspecto de los sentimientos, ¿no? Son modificables, ¿no? Son modificables. ¿Qué quiere decir, no? Que los sentimientos pueden cambiar, ¿no? Eso va a depender mucho también del contexto social, del entorno, ¿no? El medio. Por ejemplo, ¿no? Antes, cuando un chico conquistaba a una chica, el chico recitaba versos, poemas, se arrodillaba ante la chica, ¿no? Para recitarle poemas. Así era antes. Es más, para salir con una chica, primero tenías que hablar con los padres, pedir permiso a los padres, ¿no? Había mucho respeto. Así era antiguamente, ¿no? Pero ahora, en la actualidad, eso ha cambiado, ¿no? Ahora muchas relaciones empiezan por las redes sociales, ¿no? Y de pronto, ¿no? En el primer encuentro, a veces sin conocerse, ya tienen intimidad, tienen relación, ¿no? Entonces, al final, no hay mucho respeto, ¿no? Pues ha cambiado la sociedad y también ha cambiado, ¿no? La formación de sentimientos. Antes, por ejemplo, los padres trabajaban 8 horas y tenían tiempo para estar con la familia, los hijos. Pero ahora el papá a veces trabaja todo el día. La mamá también a veces trabaja todo el día. Y ya nadie habla con los niños. Ya nadie interactúa con los niños. Entonces los niños no forman buenos sentimientos. A veces el niño se siente solo, triste, ¿no? Poco importante, ¿no? Al final no estructura buenos sentimientos, ¿no? Entonces los sentimientos van cambiando, van modificándose. Depende del contexto, del entorno, ¿no? Como dice acá, los sentimientos son estables, pero no necesariamente son eternos. Pueden modificarse o desaparecer. Por ejemplo, la amistad puede fortalecerse por la lealtad, ¿no? Por el ayuda, el apoyo, puede fortalecerse una amistad, ¿no? Están abiertos a atribuciones positivas o negativas que se vinculan con la motivación
para mantener o corregir el ajuste frente al medio interno o externo, ¿no? Pues está relacionada también con la motivación, ¿no? Y por lo tanto con nuestra actuación, ¿no? Algunos dicen que los sentimientos son como una plantita, ¿no? Por ejemplo, si una plantita tú la riegas, la abonas, la cuidas, ¿qué va a pasar con la plantita? ¿Sí o no que esa plantita va a crecer y va a dar frutos? ¿Sí o no? Así también sucede con los sentimientos. Si tú das buen trato al niño, le dedicas tiempo, le tienes paciencia, entonces en el niño van a crecer buenos sentimientos, ¿no? Pero ¿qué pasa si no? Si no le dedicas tiempo, no lo atiendes, no interactúas con el niño, entonces el niño va a crecer con mucha frialdad, ¿no? Se vuelve muy frío, insensible, ¿no? Es que ya está desorganizando sus sentimientos, ¿no? Entonces, por eso la importancia del cuidador, quién interactúa con los niños, ¿no? ¿Ah? Las relaciones sociales, con quién estás interactuando y qué trato estás recibiendo, ¿bien? Para formar buenos sentimientos, ¿no? También los sentimientos son voluntarios, ¿no? Se van estructurando, ¿no? Van creciendo poco a poco. A ver, señorita, a ver, una pregunta, a ver. ¿Qué pasaría si usted llega a su casa, encuentra a su mamá, a su papá y a un chico desconocido? Y viene su papá y le dice a usted, hija, ha venido este joven, nos dice que te quiere, te ama y te respeta, y desea formalizar algo contigo. Y nosotros, tus padres, lo hemos aceptado por ti. ¿Usted aceptaría a ese joven que nunca lo ha visto? ¿Lo aceptaría? No, ¿verdad? Porque para aceptar a una persona tiene que haber sentimientos, ¿no? Por ejemplo, tiene que haber confianza, tiene que haber amor, tiene que haber seguridad, ¿no? Tiene que haber sentimientos para aceptar a una persona. Y para que haya sentimientos, usted tiene que interactuar con ese joven, ¿no? Tienen que comunicarse, conocerse, apoyarse, ayudarse, y ahí va a ir conociendo a esa persona, en esa relación, en esa interacción. Y es ahí donde crecen los sentimientos, surgen los sentimientos, ¿no? Entonces, los sentimientos al final son voluntarios, ¿no? Nadie te puede obligar a amar a la fuerza, ¿no? Antiguamente sí, ¿no? Antiguamente el papá decía, hija, te vas a casar con este señor, ¿no? Ya lo decidí, ¿no? Así era antiguamente, ¿no? Claro, pero no, ¿no? Los tiempos cambian, ¿no? Ahora los sentimientos son voluntarios, ¿no? Y además, ¿no? Los sentimientos son conscientes, ¿no? Uno piensa con quién se va a casar, con quién va a tener familia, uno razona, reflexiona, ¿no? Ajá. Por eso decimos que los sentimientos solo están en los seres humanos, ¿no? Los sentimientos son conscientes, ¿no? El animal no es consciente, el animal no razona, ¿no? El animal actúa por instintos, el animal actúa más por su biología, por sus hormonas, ¿no? Ah, eso es lo que determina al animal, ¿no? Los genes, ¿no? La biología. En cambio, los sentimientos no está determinado por lo biológico. Los sentimientos es algo que se aprende en la sociedad, ¿no? Está determinado por lo social, ¿no? Entonces, ¿quién forma sentimientos? Los seres humanos, que aprenden de su sociedad y desarrollan conciencia, ¿no? Algo que no tienen los animales. Entonces el ser humano dice, no, tengo que también, ¿no? Estoy muy joven, si voy a tener relaciones, voy a cuidarme, voy a usar preservativo, voy a planificar, primero tengo que terminar una profesión, hacer mi especialidad, ubicarme laboralmente y después ya podré tener hijos, ¿no? Planifica, es consciente. El animal no, pues el animal no hace eso, ¿no? El animal actúa por instinto por el momento, ¿no? ¿Acaso el animal dice, no, hay que cuidar, no hay que planificar, la vida está dura? No, el animal no piensa, no razona, ¿ya? Los sentimientos son conscientes, ¿no? Son conscientes, ¿no? Bien, entonces, ya aquí vemos algo que es fundamental, ¿no? ¿Y dónde se forman los sentimientos? Ah, ¿no? ¿Dónde se estructuran los sentimientos? Por si acaso, ya no es en el sistema límbico, ¿no? Ya no es acá abajo, ya no, ya. Los sentimientos se forman en la corteza cerebral, ¿no? Aquí arriba, en esta capa de neuronas superficiales,
viene a ser la corteza cerebral, ¿no? Entonces, cuando un niño crece dentro de una familia y la familia tiene paciencia, la familia tiene buen trato, entonces el niño poco a poco está estructurando estas redes, ¿ya? Sobre todo estas redes de abajo, que tienen que ver con áreas temporales, ¿no? Son en esas redes donde se van estructurando sentimientos, ¿no? Sentimientos. Y sobre todo en el hemisferio derecho, ¿no? Hemisferio derecho, ¿no? Hemisferio derecho. Es ahí principalmente donde se forman los sentimientos, ¿no? Entonces, si tienes hermanitos, tienes que tratarlos bien, ¿no? Esos sentimientos es la base de toda la personalidad. La seguridad, la confianza, ¿no? Ah, eh, también, ¿no? Por ejemplo, la empatía es la base para lo que viene después, ¿no? Entonces hay que formar buenos sentimientos. Bien, por ejemplo, una doctora investigadora en psicología, García Ampudia, plantea tipos de sentimientos. Por ejemplo, tenemos los sentimientos hacia la ciencia, ¿no? Amor a la ciencia. Hay personas que entregan su vida a la ciencia, ¿no? Ahí está el mismo Einstein, ¿no? Ahí están por ejemplo, ¿no? Ahí está Faraday en física, ¿no? Stephen Hawking en física también, ¿no? Entonces hay gente pues que valora y ama la ciencia, tiene sentimientos intelectuales hacia la actividad cognoscitiva. Pues son gente que siempre está investigando, está haciendo tesis, está publicando libros, ¿no? Ama la ciencia, solucionar problemas racionales, ¿no? Siempre está planteando teorías para solucionar problemas en la sociedad y su obsesión es por encontrar la verdad, ¿no? Se rige mucho por hablar de conocimientos demostrados, comprobados. Quieren llegar siempre a la verdad, no en supuestos, no en hipótesis, ¿no? Hay que llegar a la verdad mediante comprobaciones. Muy bien. Por otro lado, plantea que hay también sentimientos estéticos, ¿no? Pues hay personas que más aman el arte, ¿no? La música, ¿no? La armonía. Por ejemplo, ¿no? Hay personas que entregan su vida pues a la pintura, ¿no? Ahí está, ¿no? Tiene un sentimiento muy fuerte hacia la pintura. Ahí está Van Gogh, por ejemplo, ¿no? Picasso, Salvador Dalí, ¿no? Tiene un sentimiento hacia la pintura, ¿no? O personas que entregan, ¿no? Forman sentimientos hacia la música, ¿no? Ahí están, son sentimientos, ¿no? Sentimientos estéticos. Evaluaciones respecto al arte, el gusto estético, ¿no? Sentimientos hacia fenómenos naturales, hacia actos de las personas, ¿no? Hacia la belleza, la armonía, ¿no? Ah, sentimientos estéticos. Hay otras personas, ¿no? Que desarrollan sentimientos hacia las normas morales, ¿no? Ah, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo incorrecto? ¿No? Entonces valoran mucho lo correcto, ¿no? Valoran mucho los principios, las normas morales, valoran mucho la ética, ¿no? Y tanto valoran que su comportamiento lo demuestra, ¿no? Es un comportamiento ético. Ajá. Entonces ahí hablamos ya de sentimientos morales. Pero esto se va formando, se va estructurando desde casa, ¿no? Cuando mamá, papá nos enseñan, ¿no? Ah, está mal agarrar cosas ajenas, ¿no? Hay que saludar a las personas, ¿no? Hay que ser agradecidos, hay que ordenar nuestros juguetes, hay que ordenar nuestra ropa, ¿no? Desde pequeños ya nos van enseñando normas morales, ¿no? Normas de comportamiento, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, ¿no? Y hay personas pues que forman sentimientos hacia esas normas morales, ¿no? Hacia los valores, hacia las relaciones interpersonales, ¿no? Amor a la amistad, amor al patriotismo, al compañerismo, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Y justamente es algo que está faltando, ¿no? Está faltando formar en las personas, ¿no? Sentimientos morales. Ah, por eso es que se ve también tanta violencia en la sociedad, ¿no? Se ve tanta corrupción, ¿no? Y hablando de violencia, ¿no? Hace tiempo
Hace tiempo sale una noticia de una chica con un chico, ¿no? Que, bueno, se conocen por las redes sociales, ¿no? ¿Y qué pasa? Que, bueno, al final se citan, tienen una primera cita. Bueno, y el chico va y la busca a la chica, y en esa primera cita que tienen, ¿no? Tienen intimidad, tienen relación. ¿Y qué sucede? Que la chica le dice al chico para ser enamorado, ¿no? Pero que resulta que el chico lo rechazó a la chica, no aceptó a la chica. Entonces la chica buscó venganza. Después ya de 2, 3 meses, de nuevo lo cita el chico. Le pone un mensaje, ¿no? ¿Qué te parece si nos volvemos a ver como la primera vez? ¿Te acuerdas? ¿Ya? Lo cita el chico. Y el chico aceptó y fue a buscar a la chica, ¿no? Fue hasta la casa de la chica. Pero que resulta que la chica ya le estaba esperando con un sable, ¿no? Con una especie de una espada. ¿Y qué pasa? Que cuando el chico llegó, ¿no? Toca el timbre, la chica le abre, ¿no? Abre la puerta, el chico ingresa y la chica saca el sable y le dice al chico, arrodíllate y pídeme perdón porque tú abusaste de mí la primera vez que nos vimos. O sea que la chica lo estaba acusando de violación, ¿no? Y le decía, arrodíllate y pídeme perdón. Y el chico no se arrodilló. ¿Y qué hizo la chica? Agarró, ¿no? Este sable y le dio un corte, ¿no? Le cayó en todo el brazo. Ah, y el chico, pues, al final no hizo nada y empezó, ¿no? Al final, pues, terminó en desgracia, en tragedia, ¿no? Entonces, eso es justamente, esa violencia es porque no se han desarrollado sentimientos morales, ¿no? No se valora al ser humano, la vida, ¿no? No se valora, pues, la solidaridad, ¿no? La libertad, la justicia, ¿no? Y eso es lo que está pasando, ¿no? Falta principios, valores morales en la sociedad. No se está formando estos sentimientos morales, ¿no? Bien, y también tenemos los sentimientos prácticos, ¿no? Hacia la actividad laboral, ¿no? Actitud positiva hacia el trabajo, ¿no? Ya se sabe que el trabajo es lo que hace que se desarrolle todo ser humano, ¿no? Por ejemplo, Engels tiene un trabajo que se llama El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Entonces, ¿qué hizo que el mono, ¿no? se convierta en un ser humano, ¿no? Es justamente el trabajo. Gracias al trabajo nosotros desarrollamos, por ejemplo, las manos, ¿no? Gracias al trabajo desarrollamos una postura bípeda, ¿no? Una visión 180 grados. Gracias al trabajo el cerebro creció, se desarrolló. Y gracias al trabajo creamos todo lo que existe. Tradiciones, ciencia, cultura, tecnología, economía, gracias al trabajo. Entonces, el trabajo hizo que el hombre se desarrollara, que la sociedad se desarrollara. Entonces, amor al trabajo, ¿no? Amor al trabajo. Como decía un profesor, las personas que trabajan más desarrollan más. Bien, hay un psicólogo norteamericano llamado Robert Stenberg, ¿no? Robert Stenberg. Él tiene una teoría, ¿no? acerca del amor, ¿no? Él plantea que para que en una relación funcione, ¿no? se dé una relación madura, tiene que haber tres requisitos, ¿no? Tiene que haber tres componentes, ¿sí? Para que una relación funcione, sea un amor maduro, ¿no? Él lo llama un amor consumado. ¿Cuáles son esos tres componentes que debe haber en la relación? En primer lugar, tiene que haber intimidad. En la pareja, por ejemplo, tiene que haber intimidad, ¿no? Es decir, tiene que haber comunicación, confianza, tienen que conocerse, ¿no? Ambos tienen que valorarse, ¿no? A ambos les tiene que gustar compartir experiencia, ¿no? Hacer cosas juntas, verse. Eso es intimidad, ¿no? Compartir, comunicarse, ¿no? Intimidad, ¿no? Conocerse, ¿no? En esa interacción uno va conociéndose.
¿no? Tiene que haber intimidad. El segundo componente viene a ser la pasión. ¿Qué quiere decir? Que cuando hablamos ya de una relación, para que funcione, tiene que haber pasión, tiene que haber ese impulso, esa energía, esa fuerza, ¿no? Tiene que haber, por ejemplo, eso es lo que llaman la atracción sexual, ¿no? Atracción sexual, ¿no? Entonces, todo esto es parte, ¿no? Es parte de una relación, ¿no? Tiene que haber esa atracción sexual, ¿no? Como dice acá, deseo intenso de unión con la pareja, excitación mental y física, coincide con el denominado amor a primera vista, ¿no? Tiene que haber pasión. Y en tercer lugar, ¿no? El tercer componente en la relación viene a ser el compromiso. Es decir, que en una relación, ¿no? Deben comprometerse ambos, estar en las buenas y en las malas, ¿no? Querer que la pareja también se desarrolle, apoyar, ayudar para que ambos se desarrollen, ¿no? Y enfrentar los problemas, las dificultades, ¿no? Entonces, decisión de mantener la relación, permanecer a pesar de los problemas, permanecer juntos en el futuro y esforzarse porque se cumpla, ¿no? Un proyecto en común, ¿no? Entonces, para que haya una buena relación, tienen que estar los tres componentes: intimidad, pasión y compromiso. ¿Ya? Pero puede pasar que en una relación solamente hay uno de los tres componentes. De repente hay parejas donde solamente hay intimidad, ¿no? Hay comunicación, ¿no? Hay interacción, comparten algunas experiencias. Bueno, y nada más, no hay lo otro, los otros dos no hay. Entonces a eso lo llama, Stenberg lo llama relación donde hay cariño, ¿no? Hay mucho cariño, nada más. O puede ser que en una relación solamente haya pasión, ¿no? Pasión. Entonces a esa relación lo llama encaprichamiento, ¿no? Capricho, ¿no? Ah, O puede ser que en una relación solamente haya compromiso, pero no hay pasión, no hay intimidad, ¿no? Solamente hay compromiso. Entonces, a este tipo de relación lo llama amor vacío, ¿no? Amor vacío. O puede ser que en una relación hayan dos componentes, ¿no? Puede ser también, no solo uno, sino hayan dos componentes. Por ejemplo, puede ser que en una relación haya intimidad y pasión. Si hay intimidad y hay pasión, pero no hay compromiso, solamente hay estos dos, a eso lo llama amor romántico, ¿no? Amor romántico. O puede ser que en una relación haya intimidad y compromiso, ¿no? Intimidad y compromiso. Ahí eso se conoce como amor sociable. Puede ser una buena amistad, ¿no? Un amor sociable. Hay intimidad y compromiso, nada más, ¿no? O puede ser que en una relación haya pasión, ¿no? Esa atracción sexual, esos instintos, esos impulsos, esa fuerza, ¿no? Y también hay compromiso. Pues si hay pasión y compromiso, a eso se le llama amor fatuo. O también lo llaman amor loco, ¿no? Loco. No se conocen bien, pero al toque ya, ¿no? De repente, ¿no? Tienen intimidad, relaciones. Entonces, amor loco, ¿no? Muy bien, entonces, para que haya una buena relación, ¿no? Un amor verdadero, un amor maduro, un amor consumado, tienen que estar los tres componentes: intimidad, pasión y compromiso. Los tres. Entonces, estos son planteamientos de, ¿no? De Stenberg. Se llama la teoría triangular del amor de Stenberg. Muy bien. Y acá también tenemos un cuadro, justamente, donde podemos ver, ¿no? Podemos ver cómo es que se clasifica, ¿no? A ver, ¿qué dice Stenberg entonces? Lo que hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, si en una relación solamente hay intimidad, entonces es una relación de cariño nada más. Si en una relación solamente hay pasión, ¿no? Capricho, ¿no? Encaprichamiento de la pareja. Si solamente hay compromiso, es un amor vacío. Pero si en una relación hay intimidad y hay pasión, ese es un amor romántico, ¿no? Hay pasión, ¿no? Y hay intimidad romántica.
Si en una relación hay pasión y hay compromiso, ese es un amor fatuo o un amor loco, ¿no? Y si en una relación hay intimidad y hay compromiso, amor sociable. Pueden ser buenos amigos, ¿no? ¿No? Pero aquí faltaría la pasión, ¿no? Esa atracción sexual, ¿no? Esas emociones, ¿no? Buenos amigos, ¿no? Pueden ser buenos amigos. Pero si en una relación está intimidad, pasión y compromiso, ahí sí hablamos de un amor consumado, ¿no? Un amor verdadero, ¿no? Bien, entonces ahí está Stenberg, ¿no? Bien. La otra manifestación, ¿no? La otra manifestación ya viene a ser los estados de ánimo, ¿no? Estados de ánimo, ¿no? Es como tú eres la mayor parte del tiempo, ¿no? ¿Cómo eres tú? ¿No? ¿Eres alegre? ¿Eres optimista? ¿Eres serio? ¿Cómo eres tú la mayor parte del tiempo? ¿No? ¿Cómo eres cuando tú estás conversando? ¿No? Cuando estás trabajando, cuando estás estudiando. ¿Cómo eres? ¿No? ¿Eres alegre? ¿No? ¿Eres un poco serio? ¿O estás triste? Ya, eso que tú reflejas a los demás lo han llamado tu estado de ánimo, ¿no? Nuestro estado de ánimo, ¿no? Entonces, por eso este estado de ánimo es duradero, ¿no? Tiende a ser más prolongado que la emoción, ¿no? Son duraderos, es lo que nos acompaña, ¿no? Algunos también lo llaman el fondo afectivo que tú irradias en tu mirada, en tu gesto, ¿no? ¿Qué irradias ante los demás? Alegría, optimismo, seriedad, tristeza, ¿no? ¿Qué irradias? ¿No? Por eso ponemos acá los estados de ánimo son estados emocionales más o menos prolongados que dan un colorido determinado a todas las demás vivencias, ¿no? Esto lo plantea Smirnov, ¿no? Smirnov, ¿no? Hay un personaje, Hunter Doherty, ¿no? Doherty, que Pashan, de repente han visto una película, ¿no? Llamada Pashan, es de un médico que hace reír a los niños, ¿no? Y es que la risoterapia, eso, ¿no? Esa terapia a través de la risa se llama risoterapia. Entonces, cuando una persona ríe, mejora su estado de salud. ¿Ah? Se liberan hormonas, se liberan proteínas en el cerebro que equilibran todos tus órganos. Entonces, es bueno, ¿no? Estar con un buen estado de ánimo, ¿no? Ahí está. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Bien, ahora, ¿pueden cambiar el estado de ánimo? Puede cambiar, ¿no? Puede ser que una persona esté alegre, ¿no? Esté muy alegre, pero de pronto, ¿no? Fallece un ser querido, ¿no? Entonces ahí, en ese momento, puede cambiar tu estado de ánimo, ¿no? Ah, pero una persona que siempre es alegre, de repente se queda sin trabajo, ¿no? Entonces puede cambiar nuestro estado de ánimo, ¿no? Cambian circunstancialmente, ¿no? Ahí está, acá tenemos la expresión de felicidad de Alexandra Grande luego de ganar la medalla de oro en karate, ¿no? Ahí está, ahí está, ¿no? Claro, debido, ¿no? a ese premio, ella, ¿no? Se pone muy contenta, muy optimista, muy feliz, ¿no? Ahora, también el estado de ánimo está muy relacionado con las cualidades del temperamento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una persona, ¿no? Eh, va formando el estado de ánimo, va estructurando ese estado de ánimo. Pero ¿de qué depende? ¿Cómo es que se estructura el estado de ánimo? Ese estado de ánimo que uno muestra a los demás, ¿no? En gran parte depende, uno, de los factores biológicos, ¿sí? No podemos negar, factores biológicos, ¿no? Las células, las hormonas, las proteínas, el nervio, la corteza, ya todo eso es biológico, pero no es lo único. También va a influir los sentimientos que tú has estructurado, ¿no? Eso quiere decir que si una persona tiene amor, confianza, seguridad, ¿no? Entonces va a formar un buen estado de ánimo, ¿no? Pero ¿qué pasa si a un niño de repente no le han gritado, lo han maltratado, lo han rechazado? Y eso va a formar resentimiento, odio. Y esos sentimientos negativos se van a reflejar en su estado de ánimo. Entonces probablemente ese niño se vuelve triste, ¿no? O una persona muy seria, muy fría, ¿no? Entonces, el estado de ánimo también depende de los sentimientos que uno esté estructurando en la corteza,
¿no? Entonces, todo está integrado, ¿no? Todo está integrado. No hay nada que esté separado, ¿no? Entonces, toda persona tiene una forma peculiar de expresar su estado de ánimo de forma constante. Por ejemplo, algunas personas suelen ser alegres, otras más melancólicas, ¿no? Más tristes. Expresa las cualidades afectivas del temperamento, ¿no? Gandhi se caracterizaba por su tranquilidad y buen humor, ¿no? Ahí está. Ahí está. Ahora también puede darse el caso que se altere este estado, ¿no? La depresión es una de las alteraciones más conocidas en nuestro medio, ¿no? Ahí está. El actor cómico Jim Carrey, pese a que se presentaba muy alegre, espontáneo y gracioso, reveló que padeció de profundos estados depresivos, ¿no? También, ¿no? También. Entonces, eso va a depender mucho de qué sentimientos haya estructurado, ¿no? Cómo esos sentimientos se van a reflejar en un estado de ánimo, una tristeza, ¿no? Ah, entonces, por eso si ustedes tienen hermanitos, traten bien a sus hermanitos, ¿no? Jueguen con sus hermanitos, háblenle con afecto, con buena entonación, ¿no? Porque todo es, sobre todo la entonación. La entonación es lo que más influye en los niños. A los niños les gusta la musicalidad, la entonación, las rimas. Eso es lo que más influye en el cerebro de un niño, ¿no? Y esa entonación, ese buen trato, forma buenos sentimientos, ¿no? Muy bien. Y hablando, ¿no?, de estados de ánimo, tipo de estados de ánimo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver que hay personas que pueden desarrollar, ¿no?, por ejemplo, eh, algunos rasgos. Hay personas que son muy sociables, ¿no? Se llaman los extrovertidos, y hay personas que son muy callados, muy reservados, de pocas palabras, se llaman los introvertidos, ¿no? Ajá. Ahora, por otro lado, tenemos personas que mantienen la calma, son más estables emocionalmente, ¿no? Y en el otro extremo están las personas inestables, se alteran, se desesperan, ¿no? Se angustian rápido, son muy ansiosos, ¿no? Entonces, de acuerdo a estos criterios, ¿no?, uno también va a formar un tipo de temperamento. Por ejemplo, aquellas personas que son muy extrovertidas y son muy inestables poseen el temperamento colérico, ¿no? Colérico, ¿no? Ahora, ¿cómo son los coléricos? Son personas muy inquietas, agresivos, excitables, inconstantes, impulsivos, a veces lo llaman fosforitos, se alteran rápido, optimistas, activos, muy susceptibles, ¿no? Algo le dicen, les choca rápido, reaccionan fuerte, ¿no? Coléricos, ¿no? En cambio, aquellas personas que son más estables, son más extrovertidos, tienen el temperamento sanguíneo. ¿Cómo son los sanguíneos? Son sociables, alegres, dinámicos, son personas, como dice acá, extrovertidos, parlanchines, sensibles, despreocupados, alegres, desentendidos, tienen don de liderazgo, ¿no? Ah, los sanguíneos, ¿no? Sanguíneos, ¿no? Pero en cambio, aquellos que son personas muy inestables y son muy introvertidos, ¿no?, son las personas melancólicas. Lo llaman temperamento melancólico. ¿Cómo son las personas melancólicas? Son personas, por ejemplo, muy tristes, muy sensibles, cualquier cosa les choca rápido, eh, como dicen, ansiosos, serios, pesimistas, ¿no?, reservados, insociables, ¿no?, más calmados, quietos, ¿no? Los melancólicos, ¿no? En cambio, aquellos que son flemáticos, ¿no?, tenemos acá, son aquellos que son introvertidos y estables, ¿no? Los que tienen estas características son estables e introvertidos, son de temperamento flemático. Las personas flemáticas son personas serias, frías, ¿no?, indiferentes, pasivos, cautelosos, meditabundos, tranquilos, controlados, confiables, ecuánimes y calmados. Entonces, este es un cuadro que partió de, por ejemplo, esto lo plantea por primera vez, quien habla de sanguíneo, colérico, melancólico, flemático,
fue Hipócrates, ¿no? Considerado el padre de la medicina. Hipócrates, ¿no? Ya hablaba de 4 tipos de temperamento, ¿no? Ya más adelante, ¿no? Aparece un inglés llamado Eisen, que le agrega, ¿no? Extrovertido, introvertido, inestable, estable, ¿no? Para determinar características de cada tipo de temperamento. Bien, tenemos, ¿no? Bien, y tenemos aquí también la otra manifestación. Ya hemos hablado de emoción, hemos hablado de sentimientos, hemos hablado de estados de ánimo, ¿no? También lo llaman el fondo afectivo que irradias. Y ahora nos toca ver la pasión, ¿no? La cuarta manifestación, la pasión. La pasión ya es un sentimiento muy profundo, ¿no? Constante, fuerte, que abarca toda tu personalidad, ¿no? Por el cual tú entregas tu vida a una sola cosa, ¿no? Puede ser a la ciencia, puede que entregues tu vida al deporte, o puedes que entregues tu vida a la música. Ya entregas toda tu vida a una sola actividad y no lo cambias por nada, ¿no? Ya no lo cambias por nada. Toda tu vida dedicada a esa única actividad. Entonces ahí ya hablamos de un proceso llamado la pasión, ¿no? La pasión, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Beethoven desarrolló una pasión hacia la música, a pesar de que era una persona sorda, ¿no? Desarrolló, ¿no? Un sentimiento muy profundo, muy duradero, un sentimiento que abarcó toda su personalidad hacia la música, ¿no? Por ejemplo también Daniel Alcides Carrión entregó toda su vida a la medicina, ¿no? Ahí está. Aquí vemos a Van Gogh, entregó toda su vida a la pintura, ¿no? A veces tenía lo poco que tenía, ¿no? Ayudaba, regalaba sus cosas a los niños, a las personas pobres, pero con una condición, que se dejaran pintar, ¿no? Les pedía que se paren un ratito para que él pueda pintar, ¿no? Van Gogh, toda su vida dedicada a la pintura, al arte, y así expresar sus sentimientos, su visión de mundo, ¿no? Y así también uno enseña, ¿no? A través del arte uno puede enseñar a otro, a través de un cuadro, puede transmitir muchos mensajes, ¿no? Ahí está. Entonces, también cuando hablamos de pasión, podemos hablar de pasiones superiores y pasiones inferiores. Por ejemplo, cuando una persona entrega su vida a la ciencia, al arte, a la música, ¿no? Entonces estamos hablando de pasiones superiores, porque esta pasión permite que tú te desarrolles, ¿no? Que tú avances, ¿no? Pero cuando la persona entrega su vida al alcohol, a las drogas, a los vicios, tragamonedas, ¿no? Entonces ahí ya estamos hablando de una pasión inferior, ¿no? Son pasiones que nos estancan, hace que no nos desarrollemos, ¿no? Entonces también se puede clasificar las pasiones, pasión superior y pasión inferior. Inferior. Muy bien, tenemos. Por otro lado, ¿no? Hemos dicho que la pasión es un sentimiento muy profundo que dura toda tu vida, ¿no? Este sentimiento profundo se dirige a una sola actividad, ¿no? A un objeto único e irreemplazable. Como decíamos, puedes entregar tu vida a la ciencia, a la música, al arte, y ya no lo cambias por nada, ¿no? Ya no lo cambias por nada, ¿no? Es irreemplazable. Por ejemplo, aquí tenemos a Marie Curie, ¿no? Marie Curie, que era una persona muy pobre, ¿no? De escasos recursos, ¿no? Pero se dedicó al estudio, investigó mucho, ingresó a la universidad en Francia, ¿no? Y luego se puso a investigar los elementos químicos, ¿no? Eh, Terminó sus estudios y ella siguió investigando, ¿no? Trabajó en la Universidad de Francia, ¿no? Empezó a hacer experimentos, a separar elementos químicos. Se ve que mañana, tarde y noche está investigando, ¿no? Haciendo experimentos. A veces no tiene un laboratorio, pero ella no importa, dice, no, déjame un ambiente donde pueda separar los elementos. Entonces está en un lugar donde no tiene techo. Se ve que ahí está trabajando, ¿no? Y le cae la lluvia, ¿no? Y ella sigue adelante investigando, ¿no? A veces un ambiente donde el sol le caía, ¿no? Trabajando bajo el sol horas y horas, seguía investigando.
Y así pues pudo descubrir un elemento químico, ¿no? El radio, ¿no? El radio. Y a veces este elemento químico genera daños a la salud, pero ella siguió investigando este elemento radioactivo, ¿no? Entonces ya son personas que han desarrollado pues, una pasión, ¿no? Sentimiento muy fuerte, muy profundo, que abarca toda su vida hacia una actividad, hacia un objeto único e insustituible, ¿no? Como dice acá, Marie Curie sacrificó su vida por la ciencia, mantuvo su pasión pese a los efectos adversos de la radiación para su salud, ¿no? Y también eh, Valerán habla pues de una pasión obsesiva, una pasión armoniosa. Una pasión armoniosa es cuando tu pasión lleva a tu desarrollo, ¿no? Está en concordancia con otras áreas de tu personalidad y al final lleva a que la persona se desarrolle, avance, ¿no? Una pasión armoniosa puede decidir realizar una actividad que le gusta y que guarda armonía con otros aspectos de su persona, ¿no? Ah, o sea, que va desarrollando también otros aspectos de su persona a la par, ¿no? Y no hay, pues no hay bloqueos, interferencias con otras áreas de su personalidad. En cambio, una pasión obsesiva, ¿no? Siente la obligación de hacer algo que le gusta, ocupando un espacio desproporcionado en su identidad. O sea, le genera conflictos en otras actividades. O sea, ya puede ser, ¿no? Que de repente ya una persona dedique toda su vida a una actividad, pero descuida otras áreas también, ¿no? Ya conflicto con la familia, por ejemplo, ¿no? Por dedicarse todo el tiempo en una sola actividad, ¿no? Ya descuida otras áreas, ¿no? Se aísla de la sociedad, se aísla de la familia, entonces ya ahí trae problemas, ¿no? Problemas personales y sociales, ¿no? Acá, por ejemplo, este joven también se obsesionó por el alcohol, toda su vida consumiendo alcohol. Entonces eso ya le trajo muchos problemas, ¿no? En el trabajo, problemas en el estudio, ¿no? Ya una pasión obsesiva. Según este autor, ¿no? Valera, ¿no? Muy bien, pasión obsesiva. Muy bien. Bien, entonces aquí tenemos manifestaciones de la afectividad, ¿no? La pasión. Bien. Bien. Hay otro concepto que también está muy relacionado al sistema afectivo, ¿no? Que viene a ser la autoestima, ¿no? La autoestima. Como dice, ¿no? Es el quererse uno mismo, es el amarse uno mismo, valorarse uno mismo, apreciarse uno mismo, ¿no? Tener autoestima, ¿no? Y es que autoestima viene de dos palabras, ¿no? Auto, que significa uno mismo, estima, valoración, ¿no? Es la valoración que se tiene uno mismo. Ahora, esta autoestima es muy importante porque permite que las personas enfrenten retos, ¿no? Hace que las personas sigan desarrollándose, ¿no? Por ejemplo, den exámenes, por ejemplo, postulen a un trabajo, una empresa, pasen entrevistas, no tienen miedo, ¿no? A pasar una entrevista de trabajo, no tienen miedo a empezar un proyecto, empezar una nueva empresa, ¿no? Se atreven a hacer cosas porque tienen una autoestima desarrollada, adecuada. En cambio, las personas que tienen una baja autoestima, ¿no? Una persona que no se valora, no se aprecia, no se quiere, no se siente importante, entonces esas personas al final tienen muchos temores, muchas inseguridades, ¿no? Dicen, no, no me va a salir bien, no, no voy a pasar ese examen, no, 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 si hago esta empresa no me va a salir bien, no, voy a fracasar, ¿no? Y al final no se atreven a hacer cosas nuevas, ¿no? Por eso la importancia de desarrollar una adecuada autoestima, ¿no? Como dice acá, es la evaluación que la persona hace con respecto a sí misma. Esta actitud puede ser de aprobación o desaprobación, ¿no? Depende, ¿no? Cómo se forme tu autoestima, ¿no? Puede influir en los pensamientos, estados de ánimo y en el comportamiento, por supuesto, ¿no? Influye mucho, ¿no? En otras áreas de nuestra personalidad. Por ejemplo, en el comportamiento, ¿no? Personas que por baja autoestima no se atreven a hacer cosas nuevas, ¿no? Se van quedando, se van estancando. La alta autoestima se asocia a asumir retos y persistir pese a las complicaciones, ¿no? Una persona con alta autoestima es perseverante, luchador, se enfrenta, ¿no? No se rinde a la primera, sigue, es constante, ¿no? Tiene motivación. Y aquí vemos un jovencito, ¿no? Vemos la imagen, ¿no? En la imagen ahí está William Kanwamba,
siempre creyó en sí mismo, pese a las adversidades económicas, pese a las adversidades sociales y familiares, ¿no? Sus memorias inspiraron la película El niño que domó el viento, ¿no? Ahí están, ¿no? Jóvenes que salieron, a pesar de las dificultades, salieron adelante, porque habían tenido una adecuada autoestima, ¿no? Habían desarrollado buena autoestima, ¿no? Pero también la autoestima tiene algunos componentes, ¿no? Como podemos ver acá, ¿no? Ah, cognitivo, componente afectivo, componente conductual. Por ejemplo, había una señorita que una vez me dijo, profesor, yo tengo mi enamorado, ¿no? ¿Qué pasa, profesor? Mi enamorado me insulta, me engaña, es alcohólico, consume drogas, es un vago, no estudia, ¿no? Siempre me ofende. Y yo le dije, señorita, entonces, ¿por qué no se separa? Es que yo lo amo, profesor, no puedo vivir sin él. Ah, señorita, entonces usted, señorita, tiene una baja autoestima, ¿no? No se valora, no se aprecia, ¿no? Ah, entonces, ¿por qué? ¿Por qué una persona desarrolla baja autoestima? Ah, es también cómo ha sido el trato, cómo ha sido su educación, ¿no? A lo largo de sus infancias, su niñez, cómo lo han tratado, el entorno, el medio, para que se pueda estructurar un tipo de autoestima, ¿no? Entonces, en esa autoestima también hay ideas, ¿no? Hay señoritas que tienen ideas de sí mismas, ¿no? Por ejemplo, había un joven que siempre toma, ¿no? Siempre está en el alcohol, ¿no? Entonces, él tiene algunas ideas de sí mismo, yo no sirvo para nada, ¿no? Ah, mi vida no vale, ¿no? Tiene unos pensamientos, unas creencias de sí mismo, pero negativas, ¿no? También tiene sentimientos de odio, no hubiera nacido, ¿no? Ah, se odia, ¿no? Se reprocha a sí mismo y reprocha a los demás también. Y entonces, ahora, ¿qué hace él? Para calmar ese dolor, él siempre está tomando, toma mucho alcohol, ¿no? Y a veces trae amigos de malas juntas, empiezan a consumir drogas, ¿no? Entonces, en una autoestima también hay componentes, ¿no? Pensamientos, sentimientos y acciones que uno realiza, ¿no? Ahí está. Yo me amo como soy y no como otros quieren que sea. Claro, uno tiene que quererse, aceptarse, tal como uno es, ¿no? Y justamente hay otros estudiosos, no, en este caso mexicano, ¿no? Se llama Mauro Rodríguez, ¿no? Mauro Rodríguez, él plantea los componentes de la autoestima, ¿no? Y dice que estos componentes de la autoestima forman como una escalera, ¿no? Como los peldaños de una escalera. Entonces, por ejemplo, dice, la autoestima tiene un primer componente que viene a ser el autoconocimiento, ¿no? Es el primer peldaño de la autoestima, ¿no? Entonces, toda persona tiene que conocerse a sí misma, ¿no? Conocer, por ejemplo, en la parte afectiva, ¿cómo soy yo en la parte afectiva? ¿Soy seguro, soy inseguro, soy cariñoso, soy frío, ¿no? Soy una persona ansiosa, soy una persona tranquila, serena, calmada? ¿Cómo soy? ¿No? ¿Me conozco? Entonces, una persona con autoestima se conoce. No solamente la parte afectiva, también la parte intelectual. ¿En qué soy más inteligente? ¿En qué destaco más? ¿Sobresalgo más en matemáticas, en letras, en ciencia? ¿En qué destaco? ¿No? ¿En qué sobresalgo? Conocerlo, ¿no? Y también implica conocer tu parte, llamado la parte motivacional. ¿Qué metas tengo? ¿Qué quiero lograr a futuro? ¿Cuáles son mis sueños, mis aspiraciones? ¿Tengo claro, estoy seguro, ¿no?, de lo que quiero lograr a futuro? Ah, También tengo principios claros, tengo valores claros, sé lo que busco más adelante, ¿no? Todo eso implica el autoconocimiento, ¿no? Pero puede ser que de repente una persona no se conoce, ¿no? No sabe cómo es internamente, no hace una reflexión sobre su personalidad, sobre su mundo interior, no se conoce, entonces va a tener problemas en los otros componentes, que uno empieza con el autoconocimiento, ¿no? Conocernos, ¿no? Ajá. Luego tenemos el segundo peldaño, el segundo componente, el autoconcepto. Conceptos son ideas, creencias,
Entonces, cada persona ha ido formando ideas de sí mismo, creencias de sí mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede haber una persona que dice, yo soy inteligente, yo soy perseverante, yo soy responsable, soy trabajador, ¿no? Entonces, tiene esas creencias, esos pensamientos. Pero hay otros que de repente dicen, no, yo soy un inútil, no, yo no sirvo para nada, yo no soy bueno para las matemáticas, no, soy muy lento, no avanzo, soy quedado. Entonces también, ¿no? Son ideas que ha ido formando, ha ido estructurando en el cerebro. De esas ideas que cada uno tiene sobre sí mismo, viene a ser el autoconcepto, creencias, ideas. Y es que esto también es aprendido, ¿no? A veces en casa, mamá, papá empiezan a gritar a los niños, ¿no? A veces le dicen, eres un corcho, bueno para nada, cabeza de piedra. Entonces, todo ese maltrato va formando tu autoconcepto, tus ideas, tus creencias, ¿no? Y más en la niñez, ¿no? El niño acepta, cree todo lo que dice su papá, ¿no? Autoconcepto. Tercer componente de la autoestima, tercer peldaño, lo llama la autoevaluación. Es que cada persona también se está evaluando, ¿no? Se está evaluando positivamente o negativamente. Como decir, se está poniendo una nota, ¿no? ¿Cómo nos estamos evaluando? Por ejemplo, si yo te digo en sociabilidad, del 1 al 10, ¿qué nota te pones? Sí, en el componente de la sociabilidad, donde 1 es poco sociable y 10 es muy sociable, ¿no? ¿Dónde te encuentras tú? En afectividad, ¿no? ¿Eres poco afectuoso o muy afectuoso? Del 1 al 10, ¿dónde te encuentras? ¿Cómo te evalúas? En inteligencia, ¿no? Del 1 al 10, ¿no? ¿Dónde te encuentras? Del 1. Entonces, cada uno está evaluándose también en diferentes aspectos, ¿no? Ah, por ejemplo, ¿no? Sin ansiedad, ¿eres poco ansioso o muy ansioso? ¿No? ¿Cómo te evalúas? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te valoras? ¿No? Autoevaluación, autocalificación, ¿no? Calificación de las situaciones como buena, competente o mala, incompetente, ¿no? ¿No? Podemos evaluarnos, ¿no? Usando una nota numérica o usando cualidades, ¿no? Me siento competente, me siento incompetente. Pero también el siguiente componente de la autoestima, la autoaceptación, ¿no? Autoaceptación. Ya es la valoración de sí mismo, reconocer nuestra forma de ser y sentir, ¿no? Es decir, uno tiene que aceptarse tal como es, ¿no? Con sus virtudes y sus defectos, ¿no? Ustedes se acordarán, hay un cuento llamado Alienación de Ribeiro, ¿no? Donde el personaje Roberto era morenito, ¿no? Y no se aceptaba tal cual era, ¿no? Se había enamorado de una gringa, ¿no? Y él quería cambiar porque él no se aceptaba, ¿no? Él quería tener tez clara y se echaba mucha harina, quería tener cabellos castaños y se echaba agua oxigenada, ¿no? Entonces hay personas que no se aceptan como son. También hay chicas que sufren de anorexia, ¿no? Ya tan delgaditas, ya tan muy delgadas, pero ellas se perciben gordas y no se aceptan, ¿no? No se aceptan y hacen dietas exageradas. Entonces una persona con alta autoestima se acepta, ¿no? Acepta su físico, acepta su personalidad, acepta sus cualidades, ¿no? Eso es tener alta autoestima. También una persona con alta autoestima respeta, se respeta, tiene el autorrespeto. ¿Qué implica que uno se respete? Que, por ejemplo, cuide su cuerpo, ¿no? Atiende a sus propias necesidades, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se cuida, ¿no? En su alimentación se cuida, ¿no? Hace ejercicio, descansa bien, ¿no? Es una persona que valora su cuerpo, valora su personalidad, ¿no? Se respeta. Expresa afectos adecuadamente, ¿no? Cuidarse y protegerse a sí mismo, ¿no? Claro, una persona que no se respeta, pues de repente, ¿no? Se amanece, está en las drogas, está en el alcohol, ¿no? No cuida su cuerpo, no cuida su integridad, se mete en problemas, ¿no? Ah, entonces, depende, ¿no? Cómo se ha formado este componente, autorrespeto. Y finalmente, si uno ha logrado estos
estos peldaños, ¿no? Estos componentes, ha logrado autoconocimiento, buen autoconcepto, se realiza una adecuada autoevaluación, se acepta a sí mismo, tiene respeto por su integridad, por su personalidad, por su estructura física. Al final, esta persona desarrolla una adecuada autoestima. Ahí recién se forma la autoestima, ¿no? Actitud de aceptación o rechazo de sí mismo, sentirse valioso, establecer adecuadas relaciones. Es una persona pues, que se siente digno, se siente competente, se enfrenta a los retos, a las exigencias. No tiene miedo a enfrentar desafíos en la vida, ¿no? Es una persona que avanza, se desarrolla, ¿no? Entonces, muy importante las relaciones, las personas que nos rodean. Bien, y para terminar el concepto de habilidades sociales, ¿no? Las habilidades sociales tienen que ver mucho con la autoestima. Es decir, una persona, ¿no? Para empezar, ¿no? ¿Qué son habilidades sociales? Son conductas adecuadas para relacionarnos con otras personas, llevarnos bien con otras personas, ¿no? Caer bien a otros, ¿no? Conductas que uno va aprendiendo en la sociedad para influir en otros, ¿no? Ser líder, ¿no? Dirigir a otros, pero de manera adecuada, ¿no? Entonces, esa persona tiene habilidades sociales. ¿Y quién desarrolla todas estas habilidades? Para relacionarse, dirigir, influir, caer bien a los demás. Justamente es la persona que tiene buena autoestima, ¿no? Una persona que tiene una adecuada autoestima desarrolla también buenas habilidades sociales, ¿no? Entonces son personas, por ejemplo, que saben iniciar una conversación, ¿no? Saben mantener una adecuada conversación, saben terminar bien una conversación, ¿no? Son personas, por ejemplo, que reclaman su derecho sin temor, sin miedo, ¿no? Expresan lo que sienten, ¿no? Son personas que también saben dar halagos, ¿no? Saben expresar, ¿no? O son personas que también, ¿no? Saben recibir halagos. Entonces son personas que se llevan bien, ¿no? Con otras personas. Es que tienen habilidades sociales. Ah, pero todo esto se aprende, ¿no? Son habilidades, se aprenden. Pero también a veces hay personas que no tienen habilidades sociales, ¿no? Son muy tímidas, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que había una señorita que me decía, yo tengo miedo a saludar a los vecinos, ¿no? Tengo miedo a conversar, ¿no? Con los vecinos, con una persona, ¿no? Cuando voy a salir de mi casa, primero veo por la ventana si hay vecinos o no, ¿no? Si no, no salgo, si hay vecinos, no salgo. Sí, tengo miedo a hablar delante de mis amigos, ¿no? Tengo miedo, por ejemplo, exponer un tema delante de mis amigos, ¿no? Me cuesta interactuar, socializar. Entonces a esta persona le falta habilidades sociales, ¿no? Son muy tímidas, muy cohibidas, muy reservadas, ¿no? Muy bien. Entonces, para que una persona desarrolle habilidades sociales, también tiene que desarrollar la empatía. Empatía. ¿Qué viene a ser la empatía? Es la capacidad de ponerse en el pellejo del otro, entender qué necesita el otro, ¿no? ¿Qué le falta al otro? ¿Cómo se siente la otra persona? ¿Qué está pensando la otra persona? Y eso es fundamental en las relaciones sociales, ¿no? Desde niño se va aprendiendo esto de la empatía, ¿no? Uno aprende a ser empático también porque tal vez las personas han sido empáticas con nosotros. Por ejemplo, tus padres eran empáticos, tus familiares eran empáticos contigo cuando eras niño. Cuando tú tenías hambre, ¿quién se daba cuenta que tenías hambre? ¿Quién te apoyaba? ¿Quién te ayudaba? ¿No? Ah, cuando tenías sed, ¿no? Cuando querías ir a jugar al parque, ¿quién se daba cuenta que tú querías ir al parque, ¿no? Distraerte, jugar, que te estabas aburriendo ahí en casa? ¿Quién era empático contigo? ¿No? Ah, cuando de repente, ¿no? Estabas ya de repente escaldado, ¿quién se da cuenta que querías un baño? Querías, ¿no? Relajarte con un baño, con agua tibia. ¿Quién te atendía? ¿Quién te ayudaba? ¿Quién se ponía en tu lugar? ¿No? Entonces ahí uno va aprendiendo la empatía, ¿no? Desde pequeño, ¿no? La empatía es la capacidad de comprender los sentimientos y necesidades, ¿no? Y problemas de los demás, sin juzgarlos, ¿ah? Sin criticarlos. Implica ponerse en lugar de otra persona para responder adecuadamente a sus expresiones emocionales. Requiere la escucha activa, que consiste en atender
comunicación verbal y no verbal de la otra persona. Escuchar, eso también es fundamental. Saber escuchar a la otra persona. ¿Ah? Y atender lo que dice con palabras y aquello que también dice con los gestos, con la mirada, ¿no? Conductas no verbales, ¿no? Muy bien. Entonces, para que una persona desarrolle las habilidades sociales, también tiene que desarrollar mucho la empatía. Entonces, tú tienes que ser empático también, ¿no? Con tu hermano, con tu hermana, ponerse en su lugar, con tus padres, ¿no? ¿Qué desean los padres de ti, ¿no? ¿Qué están pensando los padres de ti, ¿no? Claro, entender a tus papás, ¿no? O ser empático con tus amigos, con tu enamorado, enamorada, ser empático con el profesor, ser empático con, en el trabajo, los compañeros de trabajo, la relación de pareja. Es fundamental la empatía, ¿no? Bien, y cuando hablamos ya de habilidades sociales, también se tiene que hablar de estilos de comunicación, ¿no? ¿Qué sucede? Que eh, a veces las personas no tienen buena comunicación, no han aprendido a comunicarse correctamente, ¿no? Entonces, por eso es que surgen, ¿no? tipos o estilos de comunicación, ¿no? Y para esto también se toma en cuenta algunos criterios. Por ejemplo, si la persona sabe defender sus derechos o no sabe defender sus derechos, ¿no? No defiende sus propios derechos, ¿no? Ese es un criterio, ¿no? El otro criterio, no defiende el derecho a los demás, ¿no? Pero sí respeta el derecho a los demás, ¿no? Ah, sí respeta y otros que no respetan el derecho a los demás. Entonces, según estos criterios, es que se puede hablar de 4 tipos, ¿no? de comunicación, ¿no? 4 estilos de comunicación. Por ejemplo, tenemos aquellas personas que a veces son muy pasivas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, son personas muy callados, muy tímidos, son personas que no reclaman sus derechos, como dice acá, no defienden sus propios derechos, ¿no? También, ¿no? Ahí está, son personas que de repente eh, abusan, ¿no? De ellos abusan, de los pasivos, ¿no? Como les decía, ¿no? A veces hay chicas que a veces, ¿no? Soportan mucho maltrato de la pareja y no dicen nada. También hay chicos, por si acaso, hay chicos que también, ¿no? Se quedan calladitos, ¿no? Cuando la pareja los maltrata, les engaña, no reclaman, no dicen nada, ¿no? Entonces son personas muy pasivas. Dejan que los derechos de los demás se antepongan a los suyos, ¿no? No se atreven a defender sus propios derechos, no expresan sus sentimientos, sienten frustración a no alcanzar sus objetivos, ¿no? Ahí está. No defienden sus derechos, ¿no? Ahí está. Muy bien. Pasivos, ¿no? Ustedes conocen así jóvenes pasivos, ¿no? Ahí está. Introvertidos, calladitos, reservados, pero sobre todo, ¿no? Que se quedan callados cuando, ¿no? Reciben ofensas. Ah, entonces ya estamos hablando de personas muy pasivas, ¿no? Pasivas. Son gente que, personas generalmente tienen baja autoestima. Baja autoestima, ¿no? Baja autoestima. Muy bien. Hay otras personas que son pasivos, ¿ya? Si no reclaman su derecho, se quedan callados, ¿no? ¿Y qué pasa? Que no lo dicen, ¿no? No lo dicen. Ah, de repente soportan mucho maltrato, pero no lo dicen, lo guardan. Ah, entonces, esas personas se les llama pasivo-agresivo. O sea, se llenan de cólera por dentro, se llenan de ira, pero no lo expresan, no lo sacan, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando ya de persona pasivo-agresiva, ¿no? No se atreven a defender sus derechos, sí, temen enfrentarse, ¿no? Pero manifiestan una agresión encubierta, se llenan de cólera, de ira, ¿no? Pero no lo sacan, no lo expresan. Expresan su hostilidad de forma indirecta, ¿no? O amistosa. A veces fingen, ¿no? Fingen que están bien, pero en el fondo no, tienen cólera, tienen ira, ¿no? Entonces son las personas pasivo-agresivas, ¿no? También hay personas así, ¿no? Todo se lo guardan, todo lo callan, ¿no? No lo dicen, no lo expresan. Y por otro lado tenemos aquellas personas que son muy agresivas, ¿no? Son personas, por ejemplo, que se pelean con todo el mundo, ¿no?
Se pelean con todo el mundo, se pelean con su papá, se pelean con su enamorado, se pelean con el señor de la tienda, con el taxista. Hay personas que se pelean con todo el mundo, ¿no? Son personas que insultan, son impulsivos, agresivos, violentos, es decir, no respetan el derecho de los demás, ¿no? No defienden el derecho de los demás. No les importa, ¿no?, cómo se siente la otra persona. Pues son justamente personas que no han desarrollado empatía, ¿no? No son nada empáticos, ¿no? Entonces al final siempre está lleno de conflictos, ¿no? Siempre está enfrentándose a las personas, gritando a las personas, maltratando a las personas. No, no les interesa por el derecho de los otros. Sus derechos se anteponen a los del resto, ¿no? Así es, pisotean al resto, ¿no? A ellos definen su propio derecho pisoteando a los demás. Es hostil, impositivo, degradante. Alcanza sus objetivos a expensas de los demás, ¿no? No les importa, ¿no?, explotar al resto, ¿no? Cómo se siente el resto, ¿no? Entonces le quitan sus cosas a los demás, ¿no?, con violencia, a la prepotencia. Esas son las personas agresivas, ¿no? Que cada vez también en nuestra sociedad, ¿no?, hay personas así, ¿no? Mucha violencia en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos ser? ¿Cómo debemos ser? ¿No? No hay que ser ni pasivo, ni pasivo-agresivo, ni agresivo, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos ser? Debemos ser personas asertivas, ¿no? Asertivas. ¿Qué implica? Son personas que saben reclamar su derecho, ¿no? Saben defender sus derechos, ¿no? Es decir, saben expresar lo que piensan, saben decir lo que sienten, ¿no? Dicen aquello que les gusta, pero también dicen aquello que no les gusta. Lo dicen, pero de buenas maneras, sin ofender, ¿no?, sin dañar a otros. Mi profesor dice que a veces es más importante cómo dices las cosas que aquello que estás diciendo. La forma, cómo lo dices, es decir, la entonación que usas para decir las cosas, eso es más importante que a veces el mismo contenido de lo que estás diciendo. Entonces, hay personas que tienen esa capacidad y lo han desarrollado, ¿no? Cuando te hablan con una buena entonación, con afecto, con cariño, ¿no? Son personas que se ponen en tu pellejo, te entienden, saben cómo te sientes, ¿no? Son personas que te ayudan, te apoyan, ¿no? Saltó que se dan cuenta qué necesita el otro, ¿no? Y saben escuchar, saben escuchar. Y cuando van a decir, también saben decir las cosas, ¿no? No lo dicen gritando, sino lo dicen con cariño, con afecto, con buen trato. Y por supuesto, son personas que ganan amigos, saben influir en los demás, son buenos líderes, ¿no? Saben llegar al resto. Ajá. Esas personas son asertivas. Muy importante la parte afectiva, ¿no? Ajá. En cómo uno se relaciona con las personas. Respeta a los demás, respeta el derecho de los demás, pero defiende los suyos también. Sí, cuando tiene que defender, también defiende los suyos, ¿no? Y dice, ¿no?, y lo expresa. Sin miedo, sin temor lo dice. No se deja pisotear por otros, ¿no? No deja que otros abusen, ¿no?, o se pisoteen su derecho. Lo hace de forma oportuna también. Sabe decir las cosas en la manera, ¿no?, en el momento adecuado, en el momento oportuno, ¿no? Expresa sus sentimientos sin violar el derecho de los demás y puede alcanzar sus objetivos. Claro, puede establecer buenas relaciones, ¿no? Y en el trabajo se lleva muy bien, ¿no? Es buen líder, por ejemplo, ¿no? Pues son personas que han desarrollado la asertividad. Y esto pues tiene que ver mucho con el desarrollo de la afectividad, ¿no? La afectividad. Una persona que desarrolla sentimientos, por ejemplo, por lo general es más sociable, ¿no? Es más sociable y también más adelante se vuelven líderes, ¿no? Saben dirigir, saben tratar a los demás. Y tienen valores además, ¿no? Valoran a las demás personas, ¿no? Muy bien, jovencitos. Bien, bien, jóvenes. Nos vamos a quedar en esta parte, ¿no?, esta parte de la teoría. Bien, les agradezco su atención, jóvenes. Bien, entonces vamos a continuar luego con la práctica, ¿no? Solucionario de las preguntas, ¿no? Entonces la teoría nos vamos a quedar acá, ¿no?, en relación a la teoría, ¿no? Muchas gracias, jóvenes, por su atención.
¿sí?